Es un gusto dirigirnos a ustedes. Nosotros conformamos el equipo número 6 de la Cátedra de Realidad Nacional y ahora comenzaré hablándoles desde la Revolución Industrial. La Revolución Industrial o la primera Revolución Industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas como sociales en la historia de la humanidad desde la época del Neolítico, que dio paso desde la economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Esta revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia mundial, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra forma. La producción, tanto agrícola como de la naciente industria, se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción. A partir de 1800, la riqueza y la renta per cápita se multiplicó como no lo había hecho nunca en la historia, porque hasta entonces el PIB per cápita se había mantenido prácticamente estancado durante siglos. En palabras del premio Nobel Robert Lucas, quien dijo: por primera vez en la historia, el nivel de vida de las masas y la gente común experimentó un crecimiento sostenido. Nada remotamente parecido a este comportamiento económico es señalado por los economistas clásicos, ni siquiera como una posibilidad teórica. Pero también es necesario saber el impacto y las consecuencias de esta revolución industrial. Una de ellas fue la disminución del trabajo artesanal, aumento de la producción manufacturera, creación de empresas con trabajadores asalariados, uso de mano de obra infantil, mayor concentración de riquezas en manos industriales, desarrollo de máquinas y tecnologías volcadas a la producción de bienes de consumo, creación de sindicatos de trabajadores para defender intereses de la clase trabajadora. También migración de personas del campo hacia las ciudades, lo que produjo problemas de hacinamiento en condiciones inmensurables. Esto porque la gente en búsqueda de empleo pues dejaba sus lugares de vivienda. También es necesario saber que otro impacto y consecuencia de la revolución industrial ha sido la transformación profunda en la producción de bienes que trajo un sinnúmero de problemas ambientales. Según los expertos, los metales como el plomo, el estaño, continúan desprendiéndose de las minas abandonadas y contaminando fuentes de agua potable. Y esto está contribuyendo al cambio climático y afectando grandes áreas del paisaje. Y es por eso que, según muchos estudiosos, la etapa conocida como la Revolución Industrial trajo consigo el aumento de los gases responsables del efecto invernadero, suponiendo con ello un aumento en el calentamiento global de la Tierra. De hecho, antes del proceso industrial, gases como el CO2 se situaban en unos niveles más o menos bajos, acelerando considerablemente con el inicio de esta nueva etapa en la era de la sociedad. Así que ahora ya tenemos claro cuándo comenzó el calentamiento global y por qué. Ahora vamos a ver dónde empezó el cambio climático a producir sus primeros efectos. En este caso, hemos de señalar que el calentamiento global comienza a notarse principalmente en la parte del Ártico y en los océanos tropicales, y con el paso del tiempo el norte de América, Europa y Asia. Resulta importante destacar que un siglo después de encontrar estos resultados, se percibe un aumento de la temperatura en zonas del hemisferio sur, lo cual nos lleva a reducir que el calentamiento global se ha extendido a estas zonas y ya no queda nada por poblar. En definitiva, podemos concluir que el calentamiento global se inicia muchísimo antes de lo que la sociedad se imagina. De hecho, fue ni más ni menos que la revolución industrial la que origina esta grave problemática. Es decir, que en el siglo XIX,
pero también hay que decir que la acción humana no ayuda a combatir esta situación. Las personas estamos contribuyendo a que nuestro medio ambiente también sea destruido, y esto en el futuro provocará que ya no haya alimentos, que ya no tengamos agua potable, etc. También cuando empieza el calentamiento global es necesario conocer que la acción incontrolada del hombre provoca efectos nocivos para el medio ambiente, como anteriormente les mencionaba, efectos que a la vez influyen en la sociedad hasta tal punto de provocar graves alteraciones a nivel mundial, por lo que resultaría necesario un programa de concientización por parte de todos nosotros si no queremos que esta situación se convierta en una catástrofe. Y por eso es de gran importancia el tema que ahora les voy a comentar. Este siguiente tema trata sobre la Agenda 2030. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción que nace del compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidas cuando se firmó este acuerdo. El 25 de septiembre del año 2015, la Asamblea General de la ONU estableció este nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático. Ese día, los 193 Estados miembros de todo el mundo se comprometieron a adoptar la Agenda 2030, un programa impulsado por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que forma parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que aborda 17 objetivos de desarrollo sostenible, conocidos como ODS, compuesta por 169 metas y 232 indicadores, los cuales es lo que se quiere lograr de aquí, desde el año 2015 hasta el año 2030. También es necesario saber quiénes intervinieron en el acuerdo de la Agenda 2030. Los jefes de Estado y de Gobierno y altos representantes formaron parte de este acuerdo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 25 al 27 de septiembre del año 2015. Coincidieron con el 70º aniversario de la organización y ahí acordaron los nuevos objetivos de desarrollo sostenible del alcance mundial, debido a que antes eran conocidos como objetivos de desarrollo mundial, pero eran menos objetivos, y ahora con los objetivos de desarrollo sostenible son más. Y aquí también trata de abarcar el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo sostenible. Los objetivos y las metas estimularán durante los próximos 15 años. 15 años si hablamos a partir de la fecha en que se firmó este acuerdo, que fue en el año 2015. De la acción en las siguientes esferas de importancia crítica para la humanidad y el planeta. Estos objetivos de desarrollo sostenible se definen o se tienen su fundamento en 5 esferas definidas dentro de esta Agenda 2030. Y esas esferas son las siguientes: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Y de aquí surge una pregunta muy importante: ¿qué son los ODS y para qué sirven? Bueno, los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible consisten en instar a todos los países, ya sean ricos, pobres, de ingresos medianos, cualquiera de ellos, para que adopten medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta, ya que cuidando el planeta nos cuidamos todos. También estos Objetivos de Desarrollo Sostenible reconocen que las iniciativas para acabar con la pobreza deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo. Y a su vez, que luchan con el cambio climático, promueven la protección del medio ambiente. ¿En qué consiste el fin de la pobreza? Bueno, este es el primer objetivo de desarrollo sostenible, el fin de la pobreza. El fin de la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. La pobreza es un
problema de derechos humanos. La pobreza se manifiesta en el hambre, se manifiesta en la malnutrición, en la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud. También se encuentran la discriminación, la exclusión social, que incluye la ausencia de participación de los pobres en la adopción de decisiones, especialmente de aquellas de las cuales ellos son afectados. Es necesario recalcar que a nivel mundial alrededor de 736 millones de personas aún viven con menos de 1.90 de dólar al día. Estos son datos del año 2015 y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamientos adecuados. También los avances han sido limitados en otras regiones como en Asia Meridional, en África, donde vive el 80% de la población mundial que se encuentra en condiciones de extrema pobreza. Además, nuevas amenazas que plantean el cambio climático, los conflictos y la inseguridad alimentaria necesitan mayores esfuerzos para poder sacar a las personas de la pobreza. Es por eso que los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un compromiso audaz para poder finalizar lo que se ha comenzado y terminar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones. Y esto se busca lograr en el año 2030. Pero esto requiere enfocarse en los más vulnerables, aumentar el acceso a los recursos y servicios básicos y apoyar a las comunidades afectadas por conflictos y desastres relacionados con el clima. Algunas estadísticas clave en la erradicación de la pobreza son las siguientes. 736 millones de personas aún viven en pobreza extrema. Un 10% del 10% en el mundo, el 11% de la población mundial vive en la pobreza extrema, cifra inferior a 36% registrado en 1990. 1.300 millones aproximadamente de personas viven en la pobreza multidimensional. Una de cada 10 personas en el mundo es extremadamente pobre. Y el 80% de las personas que viven con menos de 1.90 de dólares viven en Asia Meridional y en África subsahariana. Y también algunas de las metas dentro de este ODS, de este Objetivo de Desarrollo Sostenible, de darle fin a la pobreza, están las siguientes metas. Para el 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo. Pero actualmente, medida por un ingreso por persona inferior a 1.25 dólares de los Estados Unidos al día. También para el año 2030 buscan o tienen como meta reducir al menos a la mitad la proporción de hombres y mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones. También poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los más pobres y vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos como acceso a servicios básicos. También para el 2030 se busca fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables. También se busca crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. Ahora, vámonos a nuestro país, El Salvador. Bueno, en El Salvador, según datos brindados por la DIGESTIC, el 34% de salvadoreños vive en condición de pobreza. La DIGESTIC presentó los principales resultados de la encuesta de hogares de propósitos múltiples en el año 2016
y estos indican que El Salvador sigue enfrentando una marcada condición de pobreza y desempleo, y un elevado porcentaje de la población vive en hacinamiento, es decir, muchas personas en un mismo lugar. El 34% de los hogares salvadoreños se encuentran en condición de pobreza multidimensional. Esto equivale a 607.138 hogares en los que residen 2.569.774 personas. El 21.4% vive en el área urbana y el otro 56.1% vive en el área rural. Es por eso que esta encuesta es bien importante y fue realizada entre enero y diciembre del año 2016. Y la muestra que tomaron fue de 19.968 viviendas distribuidos en los 14 departamentos. Entonces también las mediciones de pobreza monetaria y la medición multidimensional son atribuidos para determinar la pobreza. También es necesario conocer que la pobreza creció más en 5 departamentos de nuestro país en el año 2016. Y aunque en el año 2015 la encuesta reflejó que el porcentaje de salvadoreños en pobreza fue de 34.9% y se podía pensar que ha disminuido, pero los números contrastan, ya que en el 2016 la pobreza multidimensional rural ha aumentado. En el 2015 la pobreza extrema en el área rural fue del 10%, pero en el 2016 el porcentaje incrementó a 10.4%. El desempleo en el área urbana de nuestro país representa el 64.3%. La población desempleada en el año 2016 llegó a 204.636 personas. Entonces, también es necesario conocer que el desempleo mantiene una tasa del 7% en nuestro país. Y el departamento con tasa de desempleo más alta es Usulután, con 9.6%. Y con la más baja, que es el departamento de La Libertad, con un 6.4%. El reparto de la pobreza en América Latina, según estadísticas, El Salvador ocupa el 6º lugar con el 29% de pobreza en América Latina. También el 25 de enero del presente año, 2021, el vicepresidente Félix Ulloa manifestó: El Salvador se prepara para cumplir los ODS y erradicar la pobreza. Y en este artículo de una publicación reconocida en el país menciona que El Salvador adoptó en el 2015 la Agenda de Desarrollo Sostenible y fue seleccionado por Naciones Unidas como uno de los países en los que se ejecuta el programa de implementación acelerada, que implica incorporar los ODS en las políticas públicas y apoyar a otras naciones para lograrlo, por lo que en el 2017 se hizo la primera revisión a fin de mejorar lo ya ejecutado. Y en esa línea fue que el vicepresidente Félix Ulloa informó ese día que el Comité Nacional de Desarrollo se iba a reunir por primera vez el 28 de enero. Según el vicepresidente de la República, el comité será el encargado de dar seguimiento al avance y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro país. Y pues estos objetivos que tenemos hasta el año 2030 para poder cumplirlos, buscan poner fin a la pobreza y que están relacionados entre sí para poder lograr este objetivo. Y él manifestaba: el primer objetivo es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, explicó el vicemandatario. Y él pues dijo además que como gobierno de El Salvador están haciendo una serie de acciones que les va a permitir cumplir con esta agenda establecida por los gobernantes, aquella que fue firmada en el año 2015.
Ahora les voy a dar a conocer el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que consiste en hambre cero para el año 2030. Hambre cero consiste generalmente en una profunda reforma del sistema agrario y alimentario a nivel mundial si queremos nutrir a los 815 millones de hambrientos que existen alrededor de todo el planeta y a los 2 millones de personas que se prevé que vivirán en los años 2050, se necesita hacer esta profunda reforma al sistema agrario. Es por eso que el objetivo 2 de hambre cero hace mención que debido al rápido crecimiento económico y al aumento de la productividad agrícola en las últimas 2 décadas, el número de personas desnutridas disminuyó casi a la mitad. Muchos países en desarrollo que sufrían hambrunas están ahora en condiciones de satisfacer las necesidades nutricionales de los más vulnerables. Regiones como Asia Central y Oriental y América Latina y el Caribe han avanzado enormemente en la erradicación del hambre, pero aún falta camino por recorrer para poder lograr este objetivo. Desgraciadamente, el hambre y la desnutrición siguen siendo grandes obstáculos para el desarrollo de muchos países. Se estima que 821 millones de personas sufrirían de desnutrición crónica al 2017, a menudo como consecuencia directa de la degradación ambiental. Todo está relacionado con el cuidado del medio ambiente, la sequía, la pérdida de biodiversidad. Y también más de 90 millones de niños menores de 5 años tienen un peso peligrosamente bajo. La desnutrición, por lo tanto, y la inseguridad alimentaria parece estar incrementándose casi en todas las regiones del África, como también en América del Sur. Es por eso que los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan terminar con todas las formas de hambre y de desnutrición para el 2030. Y aquí cabe también recalcar la malnutrición, porque también hay un elevado índice de obesidad en las poblaciones a nivel mundial. Entonces es de velar por el acceso de todas las personas, en especial los niños, a una alimentación suficiente, nutritiva, durante todo el año. Esta tarea implica promover las prácticas agrícolas sostenibles a través del apoyo de los pequeños agricultores. En El Salvador está un programa de escuela saludable. En las escuelas en nuestro país de El Salvador acostumbran a darles alimento a los niños o un refrigerio todos los días. Esto contribuye a que aquellos niños que seguramente si no desayunaron o no tienen un alimento en su casa antes de salir para la escuela, pues en la escuela se les pueda proveer de ese alimento. Pero ahora que estamos en clases virtuales y que ya vamos a comenzar la reapertura o el reintegro a las escuelas, universidades, etcétera, pues es de ver si va a continuar esa implementación, ya que para muchos niños es de gran importancia. Las cifras a nivel mundial sobre el ODS 2, hambre cero, son las siguientes. El 22%, que representa cerca de 151 millones de niños menores de 5 años, el 22% de ellos todavía estaban mal desarrollados en el año 2017. También 1 de cada 3 mujeres en edad reproductiva padece anemia. Y eso pues influirá en el nuevo bebé. También el 63% de las personas en Asia en el año 2017 padecen hambre. Y casi 2/3 del total también padecían hambre en ese año. También 1 de cada 8 adultos es obeso. Y esto pues es la malnutrición. También el 26% de los trabajadores están empleados en agricultura. Entonces, las metas de este objetivo de desarrollo sostenible, una de ellas es poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular de los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes,
a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. También para el año 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando a más tardar en el año 2025 las metas convenidas. Ellos esperan adelantar 5 años donde puedan lograr esta meta. También para el 2030 quieren asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumentan la productividad y la producción y que contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, que fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y pues que mejoren progresivamente la calidad del suelo y de la tierra. Entonces estas son algunas de las metas que forman el ODS número 2 de cero hambre. Ahora es necesario dar a conocer el hambre y el cambio climático en El Salvador, cómo está impactando a nuestro país este fenómeno. Bueno, uno de los principales efectos del cambio climático es que cada vez cuesta más alimentar a la humanidad de forma adecuada y sostenible. Pero ¿sufren todos los países y grupos de población por igual? Bueno, la respuesta, como la imaginabas, es que no. Los países en vías de desarrollo pagan un precio mayor. Igualmente, unos grupos de población son más vulnerables que otros, como lo es el caso de la infancia. Entonces, también las lluvias del invierno eran clave en nuestro país para que creciera con fuerza el campo de maíz. Pero el agua nos visitó y los campos como no se debería, ¿verdad? Y ahora pues las escalas de cosecha se vieron afectadas. Entonces muchas personas declaraban que en sus familias habían tenido que limitarse. Por ejemplo, manifestaban que antes compraban un cartón de huevos y que ahora ya no pueden comprar un cartón de huevos, sino que van comprando lo del día a día. Entonces, y esto porque les ha tocado ir comiendo menos y pues de esta manera lo que hacen es manifestaban que solamente comen más que todo el frijol porque les toca ir ahorrando ya que los gastos son cada vez más altos y pues no tienen dinero para poder subsistir. Entonces este es el objetivo de desarrollo sostenible de cero hambre. Es un gusto haberles compartido estos vitales temas. Yo les hablaré del objetivo número 3 de la ODS, que es salud y bienestar. 5 millones de niños mueren cada año. Hoy en día, antes de cumplir los 5 años, 15.000 al día, 1 por 5 segundos, vacunas y tratamientos, y entre esos el COVID-19. Han logrado grandes avances en la lucha contra varias de las principales causas de muertes y enfermedades. Las esperanzas de vida han aumentado drásticamente, las tasas de mortalidad infantil y materna han disminuido. Han logrado el cambio del curso del VIH y la mortalidad debido a la malaria se ha reducido a la mitad. La buena salud es esencial para el desarrollo sostenible. En la Agenda 2030 refleja la complejidad y la interconexión de ambos. Toma en cuenta la ampliación de las desigualdades económicas y sociales, la rápida urbanización, las amenazas para el clima y el medio ambiente, la lucha continúa contra el VIH y otras enfermedades infecciosas y los nuevos problemas de salud, como las enfermedades no transmitibles. La cobertura universal de salud será integral para lograr el ODS número 3, terminar con la pobreza y reducir las desigualdades. Las prioridades de salud global emergentes que no incluyen explícitamente en las ODS, incluidas las resistencias a los
colombianos también demandan acción. Sin embargo, el mundo no está bien encaminado para alcanzar las ODS relacionados con la salud. El progreso ha sido desigual tanto entre países como dentro de ellos. Sigue habiendo una discrepancia de 31 años entre los países con la esperanza de vida más corta y la más larga. Si bien algunos han logrado avances impresionantes, los promedios nacionales ocultan el hecho de que algunas poblaciones grupal y comunidades se están quedando atrás. Los enfoques multisecundariales basados en los derechos y con perspectivas de géneros son esenciales para abordar las desigualdades y aseguran una buena salud para todas las personas. 4.000 millones de personas no tienen el acceso a servicios de salud básica y el 40% crece de protección social. 15 millones hacia fines del 2017 y enero 21, 7 millones de personas que viven con VIH recibieron el tratamiento, mientras que otras siguen esperando. 1,6 millones de personas viven en ambientes frágiles, donde las crisis prolongadas combinadas con servicios sanitarios precarios presentan un desafío significativo para la salud global. 7 millones de personas mueren cada año a causa de las exposiciones a finas partículas del aire contaminado. Cada 2 segundos alguien de entre 30 y 70 años de edad muere prematuramente a causa de enfermedades no transmitibles, enfermedad cardiovascular o respiratoria crónicas, diabetes o cáncer. Más de una de cada tres mujeres ha sufrido de violencia física y sexual. En algunos momentos de su vida resultaron en consecuencias tanto en el corto como el largo plazo para su salud física, mental y sexual y reproductiva. Las metas que tiene el objetivo número 3 de la ODC para el 2030 es reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100 millones nacidos vivos. Para el 2030 igual ponen fin a la muerte evitable de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 millones nacidos vivos y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1 millón nacidos vivos. Para el 2030 poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales extendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmitibles. Para el 2030 igual se han propuesto reducir en 1/3 la mortalidad prematura para enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. También quieren fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, como en este caso las drogas, etcétera, ¿verdad? Incluyen también el uso indebido de estupefacientes, que es como lo que les comentaba que eran las drogas, y el consumo nocivo del alcohol. Hoy en día la juventud tiene problemas de alcoholismo, se emborrachan hasta decir ya no, y lo que quieren es enfocarse a que las personas puedan tomar moderadamente. También para el 2020, en este año, se han propuesto reducir a la mitad el número de muertes, el año pasado, mejor dicho, muertes lesionadas causadas por accidentes de tráfico al monumentos. Para el 2030 garantiza el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Lograr la cobertura sanitaria universal en particular, ¿verdad? La protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad
y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. También para el 2030 reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. Entre esas está fortalecer las aplicaciones del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco en todos los países según proceda, apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para enfermedades transmitibles y no transmitibles que afecta prioritariamente a los países en desarrollo y facilita el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la declaración relativa de acuerdos sobre los ADP y ESC y la salud pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollar y a utilizar al máximo las disposiciones del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionadas con el comercio en la relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y en particular proporcionar accesos a los demás medicamentos para todos. Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en el desarrollo. También quieren reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión, los riesgos para salud nacional y mundial. Hola, yo les voy a hablar sobre el cuarto DS, educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Se ha registrado un enorme progreso en la meta relativa a educación primaria universal. La tasa total de matrícula alcanzó el 91% en las regiones en desarrollo en el 2015 y la cantidad de niños que no asistían a la escuela disminuyó casi la mitad a nivel mundial. También se han registrado aumentos significativos en las tasas de alfabetización y más niñas que nunca antes asistían hoy a la escuela. Sin duda se trata de logros notables. Sin embargo, el progreso también ha enfrentado grandes desafíos en las regiones en desarrollo debido a los altos niveles de pobreza, conflictos armados y otras emergencias. Los conflictos armados en curso han aumentado la proporción de niños que no asisten a la escuela, constituyendo tendencia preocupante. En todas las regiones en desarrollo hay grandes disparidades, especialmente en las zonas rurales y urbanas. Por su parte, los menores de los hogares más pobres tienen 4 veces menos probabilidades de no asistir a la escuela que aquellos que provienen de familias con más recursos. El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, el objetivo busca asegurar que todas las niñas y niños completen su educación primaria y secundaria gratuita. De aquí a 2030, también aspira a proporcionar acceso igualitario a información técnica asequible, eliminar los paradigmas de género e ingreso con el fin de lograr acceso universal a la educación superior de calidad. Garantizar una educación de calidad es uno de los 17 objetivos globales de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible. Los objetivos
son, de aquí a 2030, asegurar que todos los niños y las niñas terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita y equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia, educación preescolar de calidad a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres, una formación técnica, profesional y superior de calidad e incluida la enseñanza universitaria. Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Objetivo número 5. La igualdad de género. Según los ODS, estas son las siguientes propuestas. Como número 1, poner fin a toda la discriminación, tanto en mujeres y niñas, en todo el mundo. La segunda, eliminar todas las formas de violencia para las mujeres y niñas en el ámbito público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y entre otros tipos de explotación. Eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil y precoz y forzado y la mutilación de genitales femeninos. Asegurar la participación plena y efectiva y la igualdad de oportunidad de liderazgo, tanto como política, económica y pública. Asegurar el acceso universal a la salud sexual, emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como el acceso a propiedad y el control de la tierra y otros tipos de bienes. Mejorar el uso de la tecnología instrumental para promover el empoderamiento de las mujeres. Aprobar y fortalecer políticas acertadas de leyes aplicables para promover la igualdad de género. El empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. Según cifras de los ODS, a nivel mundial las mujeres solo ganan 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres haciendo el mismo trabajo. 1 de cada 3 mujeres han experimentado violencia física o sexual. Las mujeres representan solo el 13% de los propietarios de las tierras. En todo el mundo, casi 750 millones de mujeres y niñas hoy se casaron antes de cumplir los 18 años. De tercios de los países del mundo en desarrollo han alcanzado la paridad de género en la educación primaria. Solo el 24% de todos los parlamentarios nacionales eran mujeres a noviembre de 2018. Un lento incremento desde 11,3% en 1995. Esta es una noticia de El Salvador que se titula Paso a paso hacia la igualdad de género, que fue publicada el 16 de abril de 2010. Las recomendaciones del CIE parten de un diagnóstico sobre la igualdad de género en El Salvador, realizado en 4 áreas prioritarias: la participación política, la violencia de género, la pobreza y la salud. Participación política. El diagnóstico señala que la reducida participación de las mujeres en los espacios de decisión política se produce en un contexto normativo y de políticas que en principio es favorable a su incremento. Además, su presencia es menor cuando ello depende de los procesos de decisión política. El actual Ejecutivo cuenta con un 15% de mujeres y la Asamblea Legislativa con un 19% y aumenta cuando la selección depende del ascenso profesional. En el Poder Judicial las juezas representan el 44%. La brecha de la discriminación también se traslada al ámbito municipal, donde solo 29 municipios de los 262 existentes en el país están regidos por mujeres. Para enfrentar esta situación, el CIE apuesta por el sistema de cuotas en la normativa electoral, combinando con la capacitación de las mujeres en el desempeño de cargos de responsabilidades. Violencia de género. El informe también reflexiona sobre la violencia de género. Aunque los hombres son las víctimas del 90% de los homicidios en el país, la tasa femenina ha ido incrementando, siendo la violencia de género la causa del 50% de las muertes violentas de la mujer,
Frente a la alarmante situación de violencia, el CIE sugiere incluirla como uno de los tipos de violencia a combatir dentro de los planes del Ejecutivo, además de la creación de una normativa integral, acompañada de estrategias de sensibilización. Pobreza. En El Salvador, la pobreza, tal y como recoge el documento, es una situación que comprende tanto a hombres. No obstante, al examinar las condiciones de empleo se observa una brecha salarial. La remuneración obtenida por los hombres en 2007 es de un 86.1% de las que obtienen los hombres. El resto de los datos resumen que las mujeres trabajan más, tienen peores condiciones de empleo y mejor salario promedio, pero reciben remesas en mayor cantidad que los hombres. En esta área, el CIE recomienda generar una política integral para el combate de la pobreza y la exclusión, pero incorporando criterios de género, poniendo el acento en la educación. Salud. En el ámbito de salud, el informe señala que la situación en el país todavía es precaria, enfrentada igualmente por mujeres y hombres. Si bien afecta a las mujeres, algunos de los grandes retos para el desarrollo de El Salvador, como son los embarazos adolescentes. Las mujeres embarazadas entre 10 y 19 años representan el 31% con todo lo que ello supone de riesgo para la salud, además de las limitaciones académicas y dificultades de autonomía económica. ODS 6. Agua limpia y saneamiento. Se ha conseguido progresar de manera sustancial a la hora de ampliar el acceso a agua potable y saneamiento. Existen miles de millones de personas, principalmente en áreas rurales, que aún carecen de estos servicios básicos. En todo el mundo, 1 de cada 3 personas no tiene acceso a agua potable salubre. 2 de cada 5 personas no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón. Y más de 673 millones de personas aún defecan al aire libre. La pandemia de COVID-19 se ha puesto de manifiesto la importancia vital del saneamiento, la higiene y un acceso adecuado a agua limpia para así poder prevenir y contener las enfermedades. La higiene de manos salva vidas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el lavado de manos es una de las acciones más efectivas que se pueden llevar a cabo para poder reducir la propagación de patógenos y prevenir infecciones, incluida el virus de COVID-19. Cada día, alrededor de 1.000 niños mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. En los pueblos rurales de El Salvador, más de 600.000 personas no tienen acceso al agua potable y cientos de miles más tienen acceso limitado o intermitente. Aunque América Central sea rica en recursos hídricos, la pequeña área de tierra de nuestro país El Salvador, en relación con el tamaño de su población, hace que su suministro anual de agua por habitante sea casi peligrosa y no llegue a cubrir la demanda. Las décadas de incapacidad para regular adecuadamente el uso de agua en nuestro país también han abierto las puertas a la sobreexplotación y a la contaminación, mientras la gestión fragmentada del agua ha dejado de contar con servicios. A pesar de que El Salvador cuenta con una buena oferta hídrica, la falta de protección de cuencas hidrográficas, la mala distribución de los bienes hídricos y la falta de una legislación y cultura de escasez considerada como los estrés hídricos, es decir, la demanda de agua es más alta que el agua que tenemos disponible. El 74% de los hogares salvadoreños disponen de agua proveniente de una red de suministro, aunque en gran parte de las zonas con cobertura el servicio es intermitente. Solamente un 32% de la población rural tiene acceso a servicios de agua, que no necesariamente es potable. Los estudios indican que la calidad del agua consumida es deficiente y que alrededor de un 40% de los sistemas analizados tienen problemas de contaminación microbiológica. Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación. Claro ejemplo de esto es el río Acelguate. Las metas que la ONU tiene para el 2030. De aquí al 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.
De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos, y así poder poner fin a la defecación al aire libre. De aquí al 2030, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. También apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. De aquí al 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y así poder asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para poder hacer frente a la escasez de agua y así poder reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. ODS 7. Energía asequible y no contaminante. El mundo está avanzando hacia la consecución del objetivo 7, con indicios alentadores de que la energía se está volviendo más sostenible y ampliamente disponible. El acceso a la electricidad en los países más pobres ha comenzado a acelerarse. La eficiencia energética continúa mejorando y la energía renovable está logrando resultados excelentes en el sector eléctrico. A pesar de ello, es necesario prestar una mayor atención a las mejoras para el acceso a combustibles de cocina limpios y seguros y a tecnologías para 300.000 millones de personas para expandir el uso de energías renovables más allá del sector eléctrico e incrementar la electrificación en el África subsahariana. El 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad. 300.000 millones de personas dependen de la madera, el carbón vegetal o los desechos de origen animal para poder cocinar y calentar comida. La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. En el 2015, el 17,5% del consumo final de energía fue de energías renovables. En el año 2017, en nuestro país, el ex vicepresidente Óscar Ortiz afirmó que el sector energético era uno de los que más fue impactado por la administración del expresidente Salvador Sánchez Serén. Ortiz inauguró el 2 de mayo del 2017 la planta solar fotovoltaica Neoen con una potencia de 101 megabytes en el municipio de El Rosario, departamento de La Paz, con una inversión de $151 millones, siendo la generadora de energía solar más grande de Centroamérica. La revista Forbes Centroamérica puso en alto el nombre de El Salvador por los logros que se están obteniendo durante la construcción del mayor parque eólico de la región. Según las autoridades, el parque Ventus, con 88 millones de inversión, que se construye en Metapán, departamento de Santa Ana, registra un avance del 95% y aseguran que inyectará más energía a la red nacional, beneficiando a la población salvadoreña. Durante una visita técnica realizada por funcionarios de las compañías, se explicó que el parque eólico más grande de Centroamérica cuenta con 10 de sus 15 aerogeneradores, además de ser los más altos de la región, con 120 metros de altura. Permite la inyección de energía eléctrica a la red nacional. Los aerogeneradores contienen 11 componentes, entre ellos base, torre, nacelle, caja multiplicadora, 3 aspas de 67 metros de largo cada una y un buje que se encarga de fijar las aspas. Estos modernos equipos operan por sí mismos y están orientados hacia el norte, dirección por donde se percibe el viento. Con la construcción de este parque eólico, El Salvador le apuesta a la reducción del costo de energía eléctrica a corto y a mediano plazo, con la utilización de los recursos renovables. Las metas que la ONU tiene para el 2030. De aquí al 2030, poder garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. De aquí a 2030, poder duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. De aquí
al 2030 poder aumentar la cooperación internacional para poder facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y así poder promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias. De aquí al 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para poder prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados. El objetivo número 8 se trata del trabajo decente y el crecimiento económico. Durante los últimos 25 años, la cantidad de trabajadores que viven en extrema pobreza han disminuido drásticamente pese al impacto económico que se sufrió en el año 2008 y las recesiones globales. Los países en desarrollo y la clase media representan hoy más del 34% del empleo total, una de las cifras que casi se triplicó en el año 1991 y en el 2015. Sin embargo, la economía mundial continúa recuperándose. Presentamos un crecimiento más lento, un aumento de las desigualdades y un déficit de empleos para absorber la creciente fuerza laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el año 2015 hay más de 204 millones de personas desempleadas. Cuando nos referimos a desigualdad, hacemos referencia, ¿verdad?, que siempre, aunque se trata de hacer igualdad en todos los ámbitos, ya sea laboral, en todo social, se trata de hacer la igualdad de género, ¿verdad? Sin embargo, siempre existe esa desigualdad, ya sea porque una mujer tal vez y una mujer y un hombre desempeñan el mismo cargo, pero no se le es reconocido igual. ¿Por qué? Pues solamente por el hecho de ser mujer. O podemos observar también otro ejemplo, ¿verdad? Que tal vez cuando publican una plaza, ahí dan los requisitos que debe cumplir la persona que va a participar en el concurso de selección, y tal vez uno de los requisitos indispensables es que sea un hombre. Ese es otro claro ejemplo de la desigualdad que existe actualmente entre hombre y mujer, ¿verdad? Que, bueno, se trata siempre de sobresalir, bueno, de dejarlo a cero, ¿verdad? Crear la igualdad, sin embargo, siempre está presente. Este objetivo trata de desarrollar y estimular el crecimiento sostenible mediante el aumento de niveles de producción e innovación tecnológica, fomentar las políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de empleo es crucial para este fin, así como también las medidas eficaces en erradicar el trabajo forzoso. Cuando, bueno, haciendo mención también a lo que se decía de la desigualdad, se estima que bastantes mujeres se dedican solamente al trabajo de casa o al trabajo de cuidar a otras personas, es decir, personas enfermas, personas de la tercera edad, o incluso, bueno, el trabajo de casa, ¿verdad? Que realmente es un trabajo que no es reconocido, ¿verdad? Es un trabajo de todo el día, pero sin embargo no tiene una paga. De hecho, no se considera como un trabajo. Se estima que 172 millones de personas en todo el mundo estuvieron sin trabajo en el 2018, una tasa de desempleo del 5%. De hecho, bueno, nos pudimos dar cuenta, el año pasado realmente fue un año bastante crítico para todas las personas, en el cual, aparte de la pandemia, hubieron muchas personas que fueron despedidas de su trabajo, tal vez sin reconocimiento económico por el tiempo prestado, ¿verdad? De hecho, yo me di cuenta de algunos casos en los cuales durante la pandemia, suspendieron a sus colaboradores y durante ese tiempo no percibieron un sueldo. Entonces, ellos tuvieron que ver de qué manera subsistir durante ese tiempo. Se dice que como resultado de la expansión de las fuerzas laborales se proyecta que la cantidad de
desempleados aumente en 1 millón cada año y alcance los 174 millones para este 2020. Unos 700 millones de trabajadores vivieron en la pobreza extrema o moderada en el 2018, con menos de $3.20 por día. Se estima que la mayoría de personas, hablando de clase media, viven con $3.20 al día. Ahora les hablaré sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9, Industria, Innovación e Infraestructura. La inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales del crecimiento y el desarrollo económico. Con más de la mitad de la población mundial viviendo en ciudades, el transporte masivo y la energía renovable son cada vez más importantes, así como también el crecimiento de nuevas industrias y de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Los avances tecnológicos también son esenciales para encontrar soluciones permanentes a los desafíos económicos y ambientales, al igual que la oferta de nuevos empleos y la producción y la eficiencia energética. Otra forma importante para facilitar el desarrollo sostenible son las industrias sostenibles e inversión en innovación científicas. Más de 4.000 millones de personas aún no tienen acceso a Internet y el 90% provienen del mundo en desarrollo. Reducir esta brecha es crucial para facilitar el acceso igualitario para acceder a la información y al conocimiento. En cifras, en todo el mundo, 2.300 millones de personas carecen de acceso a saneamiento básico y casi 800 millones de personas carecen de acceso a agua potable. 2.6 millones de personas en países en desarrollo no tienen acceso permanente a la electricidad. Los sectores de energía renovable emplean más de 2.3 millones de personas, en número podrían llegar a 20 millones para el año 2030. En algunos países africanos de bajos ingresos, las limitaciones de infraestructura reducen la productividad de las empresas en alrededor del 40%. También más de 4.000 millones de personas aún no tienen acceso a Internet. 90% de ellos están en el mundo en desarrollo. En aquellos países en desarrollo, apenas el 30% de los productos agrícolas se someten al procesamiento industrial, en comparación con el 98% de los países en altos ingresos. Las metas que persigue este objetivo son las siguientes. Busca desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas estructuras regionales y fronterizas, y así poder apoyar el desarrollo económico, brindar un bienestar humano, hacer especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. Busca también promover una industrialización inclusiva y sostenible y de aquí al 2030 aumentar de una manera significativa la contribución de la industria al empleo, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución a los países menos adelantados. También busca adelantar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, más que todo en aquellos países en desarrollo. Busca también integrar las cadenas de valor. Busca también que de aquí al año 2030 modernizar la infraestructura y reconvenir las industrias para que sean sostenibles, utilizando recursos con mayores eficacias, haciendo uso de mayores tecnologías, accesos innovadores, limpios, logrando que todos los países contribuyan para lograr esta meta. Otra meta que persigue este objetivo es aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular siempre los países en desarrollo
entre otras cosas fomentando también la innovación y aumentando considerablemente de aquí al año 2030 el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por unidad de habitante, y los gastos de los sectores públicos, privados en investigación y desarrollo. Persigue también facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles en aquellos países que están en desarrollo y brindar un avance tecnológico y técnico. En aquellos países menos adelantados, busca también que apoyen al desarrollo de las tecnologías, de la investigación, las innovaciones nacionales en países en desarrollo, y también persigue garantizar un entorno normativo propicio para la diversificación industrial y agregar valor a los productos básicos, entre otros. Finalmente, tiene la meta de aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar un acceso de Internet en aquellos países menos adelantados de aquí al año 2030. Es decir, que también buscaba que en este año 2020 poder lograr esta meta. Habría que evaluar si en realidad esto se ha cumplido o todavía está en ese proceso. En El Salvador, aquellas instituciones que están vinculadas para dar cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9 son las siguientes: el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, el Banco Central de Reserva, el Banco de Desarrollo de El Salvador, conocido como Bandesal, el Banco Hipotecario, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, el MINEC, el MINED, el MAR y el organismo promotor de exportaciones. Objetivo número 10. Reducción de la desigualdad. La desigualdad ha aumentado en un 10% más rico de la población. Se queda hasta con el 40% de los ingresos mundial total, mientras el 10% más pobre se queda con el 2 y el 7% de los ingresos mundiales. Entre los países en desarrollo, la desigualdad ha aumentado un 11% si se considera el aumento de la población. La desigualdad de ingresos ha aumentado en casi todas las partes en las últimas décadas, pero a diferentes velocidades. La más baja es en Europa y la más alta es en el Medio Oriente. Para frenar este aumento de las discapacidades, es necesario adoptar políticas sólidas que empoderen a las personas de bajos ingresos y promuevan la inclusión económica en todos y todas, independientemente de su género o raza. La desigualdad de ingresos es un problema mundial. Esta incluye mejorar la regulación y el control de los mercados y la institución financiera, y fomentar la asistencia para el desarrollo y la inversión extranjera directa para las regiones que más lo necesitan. Otro factor clave para salvar esta distancia es facilitar la migración y la movilidad segura de las personas. En cifras, el 22%. En el 2016, el 22% de los ingresos globales fue recibido por el 1% superior, mientras que el 10% del ingreso fue recibido por el 50% inferior, el 16%. En 1980, el 1% superior tenía el 16% de los ingresos globales y el 50% inferior poseía el 8% de los ingresos. El 33%. La desigualdad económica es impulsada en gran medida de la propiedad, desigualdad del capital. Desde 1980 se produjeron grandes transferencias de la riqueza pública a la privada. En casi todos los países, la repartición de la riqueza global del 1% superior fue del 33% en el 2016. El 39%. Si las cosas siguen como se acostumbran, el 1% más rico del mundo
alcanzará el 39% para el 2050. El 60%. Las mujeres tienen el mismo acceso a los servicios financieros que los hombres, en solo el 60% de los países evaluados, y a la propiedad de la tierra en solo el 42% de los países evaluados. Bueno, un claro ejemplo de la reproducción de la desigualdad, o un claro ejemplo en El Salvador de la desigualdad, es los ejemplos de desigualdad en El Salvador son los de algunos funcionarios del ministerio, ya sea de cualquier ministerio público, público, de salud, de ganadería, de cualquiera. Muchas personas tienen dichos puestos gracias a influencias que tuvieron, no por sus conocimientos, no por sus estudios o por su dedicación, sino por sus nexos que tenían dentro de algunas áreas. Bueno, aquí quiero llegar a esto, es que los puestos gubernamentales, se podría decir, son los que más, son los sueldos mejores, los mejores sueldos del país, ya que alrededor su salario es de $1,400, que no viene siendo ni la mitad de un sueldo normal o de cualquier persona trabajadora de cualquier empresa privada o pública. No viene siendo comparado, no es nada comparado con estos puestos gubernamentales o puestos importantes del gobierno. Ciudades y comunidades sostenibles. Más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. En el 2050 se estima que la cifra aumentará a 6.500 millones de personas, 2/3 de la humanidad. No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos. El rápido crecimiento de las urbes en el mundo en desarrollo como resultado de la creciente población y del incremento de la migración ha provocado un incremento explosivo de las megaurbes, especialmente en el mundo desarrollado, y en los barrios marginales se están convirtiendo en una característica más significativa de la vida urbana. Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso de viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación de gestión urbana de manera que sea participativa y exclusiva. En cifras, el 4,5 millones de personas, el 55% de la población mundial vive en ciudades. Para el 2050 se espera que la población urbana alcance los 6,5 mil millones, el 3%. Las ciudades ocupan solo el 3% de la tierra, pero representa el 60 al 80% del consumo de energía y al menos el 70% de la emisión de carbono. Claro ejemplo de ello en El Salvador es el área metropolitana de San Salvador, que cuenta con 14 municipalidades que conforman la unidad territorial, las cuales son San Salvador, Soyapango, Mexicanos, Apopa, Santa Tecla, Ciudad Delgado, Ilopango, Tonacatepeque,
San Martín, Cuscantancingo, San Marcos, Ayuxtepeque, Antiguo Cuscatlán y Nejapa. Es una ciudad en pleno crecimiento donde vive cerca del 29.39% de la población del país y va en incremento. Buen día, licenciado. Este día vamos a hablar sobre el objetivo número 12 de los ODS. Este consiste en la producción y consumo responsable. El consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras sostenibles, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos y decentes. Como recomendación, la ONU recomienda que se necesita adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación entre los participantes de la cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor final, incluida la sensibilización de los consumidores mediante la educación sobre los modos de vida sostenible, facilitándoles información adecuada a través del etiquetado y las normas de uso. Es importante también eliminar o reducir los subsidios a los combustibles fósiles y otras distorsiones que redundan en el uso ineficiente de los recursos y dificultan la penetración de tecnologías e insumos más limpios. Para lograr la sostenibilidad es esencial modificar los patrones de producción y consumo, particularmente en relación al uso de la energía y del territorio, así como implementar medidas de adaptación, políticas coherentes que permitan realizar las transformaciones necesarias para soportar los efectos negativos del cambio climático sobre las actividades económicas, los ecosistemas y el bienestar social. Es necesario también diseñar políticas que favorezcan las inversiones en tecnologías, bienes y servicios asociados a un sendero de desarrollo y una base productiva bajos en carbono y a una menor huella material. Para encauzar y hacer viables las inversiones necesarias, es preciso redefinir incentivos y marcos institucionales de modo que fortalezcan el papel orientador de la inversión pública y una mejor cooperación pública y privada. Como desafío tenemos la explotación insostenible de los recursos. Esto conlleva efectos ambientales negativos, la pérdida de patrimonio cultural y un aumento de los riesgos que enfrentan las comunidades vulnerables. En la región, la creciente intensidad en el uso de materiales y el mantenimiento de altos niveles de intensidad de carbono y energética que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero y los desechos se derivan de una base tecnológica atrasada. Otro desafío podemos mencionar al lograr la sostenibilidad ambiental, porque implica aumentar la eficiencia con la que se extraen y usan los recursos en una economía y reducir la producción de desechos. Como oportunidades tenemos el aumento de la oferta de energías renovables en la matriz energética, muestra que los cambios favorables a la innovación tecnológica y la inversión son posibles. Las economías emergentes están centradas sus inversiones en el logro de la eficiencia energética, en la industria y el transporte. Como segundo punto vamos a hablar sobre el objetivo número 13. Este es acción por el clima. El cambio climático afecta a todos los países del mundo. Tiene un impacto negativo en los ecosistemas, las economías y la vida de las personas. Y en el futuro sus efectos serán aún peores. Entre las manifestaciones del cambio climático se incluye el aumento de la temperatura, la modificación de los patrones de precipitación, el incremento del nivel del mar y la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos. Las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por las actividades humanas son la causa de este fenómeno. La concentración de emisiones ha aumentado a niveles sin precedentes. Si no actuamos de inmediato, la temperatura media de la superficie del mundo podría elevarse hasta 4 grados centígrados a fines de este siglo, y el aumento podría ser mayor en algunas zonas del planeta. Las consecuencias negativas del cambio climático afectarán en la mayor medida a las personas más pobres y vulnerables. Como recomendaciones, la ONU o los ODS tiene como objetivo: la región es muy vulnerable a los efectos de cambio climático, incluso al calentamiento global de 1,5 grados centígrados. El estilo de desarrollo actual exacerba las crisis ambientales. El cambio climático es un factor que actúa en las desigualdades. Se puede crecer y sostenible desde el punto de vista ambiental, pero se requieren transformaciones profundas y rápidas. Existen sinergias entre la lucha contra la pobreza y la lucha contra el cambio climático. Se debe buscar un equilibrio entre las acciones de mitigación y de adaptación. Se cuenta con un marco mundial acordado, es momento de implementarlo. Hay que buscar alianzas entre los sectores a fin de acrecentar la ambición de las medidas para limitar el aumento de la temperatura.
tal como se estipuló en el Acuerdo de París, mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de temperatura a 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. El Caribe y Centroamérica son las sobreregiones más vulnerables y expuestas a fenómenos climáticos extremos. El logro de las metas climáticas está íntimamente ligado con el logro de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Las políticas climáticas deben estar integradas con las políticas de desarrollo. Es importante dejar de trabajar de manera fragmentada y adoptar una mirada integral. Las transformaciones necesarias para enfrentar el cambio climático son una oportunidad para el logro de la Agenda 2030 y para un cambio sistémico y positivo. Mejor salud, energías sostenibles y mejores ciudades. Los países deben ser evaluados no solamente en función a su base o su PIB per cápita, sino también a partir de consideraciones de vulnerabilidad ante desastres naturales. El sistema multilateral dio sus frutos con el Acuerdo de París y es importante defender el consenso político logrado en el año 2015. Las políticas públicas con una mirada territorial son fundamentalmente para abordar los desafíos que plantea el cambio climático. Vamos a mencionar los desafíos de este objetivo, pues el objetivo de las contribuciones determinadas a nivel nacional son insuficientes para lograr mantener el aumento de la temperatura por debajo de 2 grados centígrados. Es necesario acrecentar la ambición de las medidas para limitar el aumento de la temperatura, tal como se estipuló en el Acuerdo de París. El financiamiento anual al que se han comprometido los países desarrollados será insuficiente, por lo que lograr el compromiso de diversos actores, entre ellos el sector privado, es fundamental. Para monitorear el progreso es necesario avanzar en la desagregación territorial de los datos y evitar que estos se produzcan de forma aislada. Transformar el sector del transporte en la región, ya que actualmente la intensidad de sus emisiones de dióxido de carbono es muy elevada. Como oportunidades, los países de la región han definido y cuentan con marcos institucionales para implementar este compromiso. La descarbonización presenta oportunidades para poner en marcha un nuevo estilo de desarrollo. Por ejemplo, en El Salvador, junto al Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, apoyan a las municipalidades y las comunidades en desarrollo de 7 planes de negocio que buscan promover actividades productivas que reduzcan la presión actual sobre los recursos naturales. Las estrategias identifican y analizan oportunidades de negocios potenciales ya existentes, derivadas de los recursos y servicios económicos, que pueden contribuir con los planes locales del desarrollo económico y social. Por ejemplo, en la isla San Sebastián, Conchagua, Olomega y El Jocotal, ubicadas en el área de influencia de los complejos de sitios Ramsar, Laguna El Jocotal, Laguna de Olomega, Bahía de Jiquilisco y Golfo de Fonseca. En su elaboración participaron las autoridades y representantes de los municipios de Conchagua, El Carmen, Jiquilisco, El Tránsito, Chirilagua y Puerto del Triunfo. Más de 65,000 personas fortalecieron su resiliencia a la variabilidad climática y a la sostenibilidad ambiental de sus actividades a través de tecnología y buenas prácticas como elaboración de insumos orgánicos, uso adecuado de agroquímicos menos tóxicos, reforestación de áreas productivas y comunitarias y protección de ecosistemas, entre otros. Además, las condiciones de vida de las comunidades mejoraron a partir de la provisión de equipo e infraestructura social ambiental, como sistemas de captación de agua lluvia, cocinas ahorradoras de leña, construcción de letrinas, módulos de aves, silos para almacenamiento de granos básicos y sistema de microrriego por goteo, entre otros. Algunas cifras destacadas de este proyecto son: 7 planes de negocio para áreas naturales protegidas se formularon con participación de las comunidades. 6.500 personas implementaron prácticas agrícolas sostenibles y tecnología para mitigar el cambio climático, y 5 millones de árboles se sembraron con la iniciativa Plantación en el año 2019. Les voy a hablar sobre el objetivo número 14. Este se trata sobre la vida submarina. Este objetivo trata de hacer conciencia de la importancia que tiene la vida submarina en la vida del ser humano. Se menciona que el océano es el que impulsa los sistemas mundiales que hacen que la Tierra sea un lugar habitable para el ser humano. Nuestra lluvia, el agua potable, el tiempo, el clima y gran parte de nuestra comida, e incluso el aire que respiramos, lo proporciona y lo regula el mar.
Cabe mencionar que el 75% del planeta es agua, aunque realmente, bueno, en nuestro país actualmente presentamos problemas de agua, es decir, escasez de agua, ¿verdad? Y realmente muchas personas no conocen de ese problema que tenemos y tal vez por ese motivo es que no se le ha tomado mucha importancia y por lo mismo que no se le ha tomado importancia, no se han tomado realmente medidas eficaces para reducir los efectos negativos del agua, es decir, para reducir la escasez del agua. Se estima que el 30% del dióxido de carbono que nosotros producimos lo equilibra el mar. Cabe mencionar que desde los espacios de mar abierto muestran que los niveles actuales de acidez han aumentado en un 26% desde el comienzo de la revolución industrial. ¿Por qué es esa fecha? Porque en esta fecha es donde las empresas han crecido, o hay muchas empresas que, se han establecido en el país y esto genera mayor contaminación, ¿verdad? Hay cosas bastante simples con las cuales nosotros podemos ayudar a reducir la contaminación del océano, que es con pequeños actos, por decirlo así, colocando la basura en un basurero, en el lugar donde corresponde, o de repente si no tenemos acceso a un basurero, pero nosotros andamos tal vez una bolsa extra en el cual nosotros podemos depositar la basura y llevarla a un lugar donde no vaya a terminar en el mar, ¿verdad? De que muchos conocemos que los desechos plásticos tardan miles de años en deshacerse, y si hablamos que de esos productos terminan dentro del mar, afectan a la vida marina y consigo afectan a miles de personas que se dedican a la pesca, ¿verdad? Ya que si los mariscos no están aptos para el consumo, ellos no tendrían una fuente de sustento, ya que no pueden pescar porque no son productos que se les permitiría venderlos, porque están contaminados y son dañinos para la salud de los seres humanos. Con esos pequeños actos nosotros podemos ayudar a reducir la contaminación. Tenemos que tomar conciencia que el agua es algo indispensable en la vida de todo ser humano, en la vida de nosotros, de los animalitos, de las plantas. Para todo es necesario el agua. Y si realmente seguimos en ese punto de no tomar conciencia, vamos a tener un problema bien grande que no sabríamos cómo se va a solucionar realmente, porque de hecho ya tenemos inconvenientes con la cantidad del agua, ya que muchos ríos están contaminados y hasta el momento no hay un plan específico con el cual van a trabajar para mejorar la calidez del agua. Vida de ecosistemas terrestres. En la vida humana dependen de la tierra tanto como del océano para su sustento y subsistencias. La flora provee el 80% de la alimentación humana y la agricultura representa un recurso económico y un medio de desarrollo importante. A su vez, los bosques cubren el 30% de la superficie terrestre. Provee hábitats cruciales a millones de especies y son fuentes importantes del aire limpio y agua. Además, son fundamentales para combatir el cambio climático. Cada año se pierde 13 millones de hectáreas de bosques, mientras que la degradación precedente de las tierras secas lleva a la desertificación de 3,6 mil millones de hectáreas, afectando desproporcionadamente a la comunidad pobre.
mientras que el 15% de la tierra está protegida de los bienes. Biodiversidad todavía está en riesgo. Cerca de 7.000 especies de animales y plantas han sido objeto del comercio ilegal. El tráfico de vida silvestre no solo erosiona la biodiversidad, sino que crea inseguridad, alimenta el conflicto y alimenta la corrupción. Se debe tomar medidas urgentes para reducir la pérdida de hábitats naturales y biodiversidad que forman parte de nuestro patrimonio común y apoyar la seguridad alimentaria y del agua a nivel mundial, la mitigación y adaptación del cambio climático y la paz y la seguridad en cifra, ¿verdad? En cifra, 1,6 mil millones alrededor de personas dependen de los bosques para sustentarse. El 80% los bosques albergan a más de 80 especies terrestres de animales, plantas e insectos. 2,6 mil millones en todo el mundo. Las personas dependen directamente de las agriculturas para ganarse la vida. 33%. Las soluciones climáticas basadas en la naturaleza pueden contribuir alrededor de 1/3 de las reducciones de CO2 necesarias para el 2030. El CO2 es dióxido de carbono. 125 billones. El valor de los ecosistemas para los medios de vida y bienestar de las personas es de 125 billones por año. 60 a 80%. Las regiones montañosas proporcional el 60 y el 80% del agua dulce es la tierra. Las metas que tiene para el 2020, que en este caso fue el año pasado. Para el año pasado, velar por las conservaciones, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas ardidas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. Para el 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a las deforestaciones y recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial. Para el 2030, lucha contra las desinfecciones, rehabilitar la tierra y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, las sequías y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutral del suelo. Para el 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluido su diversidad biológica y fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener las pérdidas de la diversidad biológica y para el 2020 proteger las especies amenazadas y evitar sus extinciones. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se derive de las utilizaciones de los recursos genéticos y promover el acceso de acuerdo a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente. Adoptar medidas urgentes, poner fin al caso furtiva y el tráfico de espacio protegido de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de producción silvestre. Para el 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas y invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar el erradicar las especies prioritarias. Para el 2020, integrar los valores de los
los ecosistemas y la diversidad biológica en las planificaciones nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de las pobrezas y la contabilidad. Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes, marca, conserva y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas. Objetivo número 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Tiene como fin promover sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible, promover acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas para todos los niveles. Uno de los objetivos que tiene este es reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. También tiene poner fin al maltrato, explotación, trata y formas de violencia y tortura contra los niños. También tiene promover el Estado de Derecho en planos nacionales y garantizar igualdad de acceso a la justicia para todos. También tiene como fin fortalecer las instituciones nacionales permitentes, incluso mediante cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. ¿Cómo podríamos aplicar este desarrollo en El Salvador? Bueno, sería uno de los objetivos prevenir la violencia. ¿Por qué prevenir la violencia? Porque El Salvador en un cierto tiempo tuvo un nivel de violencia súper fuerte, El Salvador era un país muy violento debido a las maras, debido a diferentes situaciones que lograban pasar acá, que en el día habían más de 10 personas muertas, desaparecidos. Entonces el objetivo número 16 sería garantizar en El Salvador reducir esa tasa de mortalidad, reducir la violencia. También sería poner fin al maltrato a los niños en El Salvador. Aquí en El Salvador se ve bastante lo que es el maltrato hacia los niños, porque debido a que pues, sus padres no saben educarlos, entonces poner en práctica este objetivo sería muy responsable de parte del gobierno y eficaz para El Salvador. También reducir la corrupción. En el transcurso de los años se ha dado el caso de que ha habido mucha corrupción a nivel nacional, en el cual ha habido bastantes robos y se han hecho bastantes injusticias, por la cual El Salvador no ha tenido un desarrollo tan significativo debido a esa corrupción que se ha estado dando. Entonces sería bastante bueno que se siguiera ese objetivo al pie de la letra para acabar con la corrupción y ser un país más estable y con mucha más producción. Pasamos con el objetivo número 17. El objetivo número 17 es alianza para lograr los objetivos. Este objetivo tiene como objetivos poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo. Poner fin al hambre también, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Garantizar una vida sana y promover bienestar para todos y todas las edades. También lograr la igualdad entre géneros y empoderamiento en todas las mujeres y niñas. Muy importante, de hecho. Reducir la desigualdad en y entre los países. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes y sostenibles. ¿Cómo podríamos aplicar este objetivo en El Salvador? Bueno, siento que el que mejor pega uno de los que mejores pega aquí en El Salvador sería ponerle fin a la pobreza. En El Salvador se ve mucha pobreza, bastantes personas sin hogar, bastantes personas con escasez alimenticia, que van día a día con su comida, que van rebuscándose para poder comer algo. Incluso hay padres de familia, hay personas que no pueden darle de comer a sus hijos, que no pueden tener la vida digna y adecuada que deberían tener
debido a la pobreza, debido a la falta de empleos, debido a que no hay ingresos significativos en la población de El Salvador. Entonces, uno de los objetivos que debería de llevarse a cabo a pie de la letra sería ponerle fin a la pobreza, creando maneras para tener un desarrollo significativo en El Salvador. También garantizar la vida humana y la vida sana, que es como por ejemplo garantizar el agua potable, que las aguas estén limpias, que los hospitales públicos sean hospitales de primer nivel, porque aquí en El Salvador se ve bastante que las personas tienen miedo de entrar a un hospital público porque solo dicen que van a entrar y se van a morir debido al poco cuidado, a la poca atención que se le pone a esos hospitales, porque tienen un bajo nivel. Entonces, debido a eso, hay muchas personas que no tienen esa vida sana, porque no tienen los recursos como para pagar un privado, y en el público no tienen la seguridad de que pues les van a ayudar con su respectivo problema. Entonces, sería bastante bueno aplicar este objetivo. También está lograr la igualdad entre géneros, que la mujer no se vea victimizada a los diferentes acosos que se les ve hoy en día, como por ejemplo el decirles palabras obscenas, el verse por igual, el no creer que un hombre tiene mejores cosas que la mujer o que el hombre puede hacer, o igualdad, tanto como el hombre como para la mujer. Es importante lograr conseguir ese objetivo, lograr ese objetivo y